Bien, ¿cómo están? Pues bueno, ya estamos aquí otra vez con este curso de Derecho Sacramental y pues hoy vamos a continuar la parte tercera. Les había dicho que este tema del derecho matrimonial sí va a ser un poquito largo, bueno, varias sesiones. Entonces, pues hoy estamos aquí ya para la tercera parte, para continuar. Soy el padre Javier Castrejón, estoy en la diócesis de Raleigh sirviendo y con la especialidad en Derecho Canónico. Así que el tema del sacramento del matrimonio lo vamos a ver desde la parte jurídica de la Iglesia, el derecho canónico. Más que doctrinal, más que moral y más que otros estilos o otras líneas de estudio, vamos a verlo desde la parte jurídica. Bien, nos hemos quedado en el canon 1085 de derecho canónico. Ahora vamos a ver el 1086. El canon 1086 dice, bueno, basta, creo que les voy a repetir, ustedes pueden escribir sus preguntas ahí o las pueden mandar por inbox, por mensaje privado y yo se los contestaré con mucho gusto, ¿sí? Pues les da pena escribir así las preguntas en público. Canon 1086 dice, es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica o recibida en su seno y otra no bautizada. No se dispensa este impedimento si no se cumplen las condiciones indicadas en el canon 1125 y 1126. Si al contraer el matrimonio una parte era comúnmente tenida por bautizada o su bautismo era dudoso, se ha de presumir conforme al canon 1060 la validez del matrimonio hasta que se pruebe con certeza que uno de los contrayentes está bautizado y el otro no. Es decir, este canon lo que está diciendo es que es inválido casarse, ¿sí?, con una persona que no es bautizada por la Iglesia Católica. Es inválido. Pero se puede dispensar, ciertamente. Son cánones, perdón, son cánones que se pueden dispensar, son leyes que se pueden dispensar por el obispo. Pero si no se dispensan, es inválido el matrimonio, ¿sí? Entonces no tienen por qué mentir que están bautizados. Y por eso siempre se les va a pedir a ustedes el certificado de bautismo para comprobar si están o no bautizados. Claro que si se dispensa el impedimento, tiene que cumplir ciertos requisitos. Los requisitos son de que la persona que no es católica, la persona que no es bautizada, tienen que aceptar las condiciones de que los hijos tienen que ser bautizados en la Iglesia Católica y tienen que ser educados bajo la fe católica. Y la persona no se debe oponer a esta fe católica, ni siquiera para practicar al cónyuge. Y tiene que firmar. Y si firma estos requisitos, entonces se le dispensa impedimento para poder casarse con una persona católica. ¿Por qué? Porque estamos previendo defender la fe católica del contrayente. Porque cuando dos personas que no son católicas, una católica y la otra no es católica, se casan y no hay respeto en la fe, acuérdense que tenemos el derecho universal al libre credo. Entonces, cuando no tienes la libertad de ejercer tu fe, estás sufriendo, es mucho pleito, mucho alegata, mucha discusión, y eso es un matrimonio que va a ir a la deriva. Por lo tanto, y tampoco podemos hablar de un matrimonio que para no pelear, mejor cada quien no practica su fe. ¿Por qué no? Si estamos en un mundo libre de practicar nuestra fe, además es un derecho universal. Ni siquiera estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de un derecho universal, ¿sí? El libre credo. Por tanto, ¿una persona católica se puede casar con uno que no sea católico? Sí, sí se puede casar, pero es inválido, a menos que haya una dispensa. Y esa dispensa tiene que tener requisitos firmados. Y esos requisitos firmados es que la persona que no es católica va a respetar la fe de la parte católica y va a respetar que los hijos que nazcan van a ser católicos. ¿Sí? Así. Y entonces aquí por eso se habla de que no se dispense, o sea, se puede dispensar, pero ciertas condiciones que ya las dije. Eh, si el bautismo era dudoso, se presume válido. Acuérdense que el matrimonio goza el favor del derecho, así que sigue siendo matrimonio hasta que no se demuestre lo contrario. Y para eso, pues, no tiene sentido si viven juntos, ¿verdad? Bien, el canon 1087 dice, atentan inválidamente el matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas. Así que
¿Un sacerdote no se puede casar por la Iglesia Católica? No. A menos, sí, ahí viene la dispensa, a menos que reciba la dispensa del Santo Padre, o sea, el Papa, donde se le concede que puede casarse y que puede usar la parte celibataria, la va a quitar, ¿sí? La promesa del celibato. El canon 1088 va por el mismo estilo, pero esta es la cuestión de los religiosos. Dice, ¿cuáles son los religiosos? Los que... Hay religiosos que pueden ser sacerdotes o no, pero hacen votos públicos de castidad. Y si hacen votos públicos perpetuos de castidad, entonces sí necesitan una dispensa del Papa, sea sacerdote, no sea sacerdote, pero sea religioso, a que ha hecho un voto perpetuo de castidad, sí ocupa una dispensa del Santo Padre, del Tribunal de Roma, donde se le va a relajar o se le va a dispensar de esta ley, así para que se pueda casar por la iglesia. Pero mientras no esté dispensado, el que hace un matrimonio con un sacerdote o con una religiosa o religioso que tienen votos perpetuos públicos y no tienen ninguno de ellos tiene la dispensa, su matrimonio es inválido. Con esto le estoy diciendo que así se puede casar un sacerdote y que así se puede casar una religiosa o un religioso cuando han recibido la dispensa del Santo Padre para poder casarse, ¿sí? Y siendo sacerdotes, ya no ejercen como sacerdotes. Como un sacramento que imprime carácter, que ya lo vimos cuando vimos el sacramento del sacerdotal, bueno, pues va a seguir siendo sacerdote, pero no va a poder ejercer nada, absolutamente nada. Solamente el de confesión en caso de emergencia, o sea, en caso de muerte, ¿sí? Ahí sí. Pero son casos extremos. El canon 1089 dice, no puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada o al menos retenida con miras a contraer matrimonio con ella, a no ser que después la mujer, separada del raptor y hallándose en lugar seguro y libre, elija voluntariamente el matrimonio. Esto es porque en algunos lugares todavía sigue pasando que el hombre roba a la mujer para casarse con ella, o los familiares le roban la novia al hijo para que se case con ella, o ni siquiera es novia, simplemente le gusta, se la roba y se quiere casar con ella. Entonces, muchas mujeres dicen, pues no me puedo regresar a casa porque voy a quedar mancillada, voy a quedar burlada, mi buena fama se va a ver deteriorada, entonces se quedan con ese hombre por vida y no se querían casar con esa persona, pero pues como ya se fueron con él o se la robaron, ¿sí? Entonces, por eso se dice así, dice, no puede haber matrimonio entre hombre y mujer que ha sido raptada con miras al matrimonio, dice, a no ser que separada del raptor, o sea, ya después de que la separan, le digan, a ver, ya eres libre, te puedes ir, eres bienvenida a casa, no hay ningún problema, ¿te quieres casar con él? Sí, sí me quiero casar con él, sí, sí lo quiero, sí lo amo. Bueno, es diferente, ¿no? Entonces, digo, es parte de, ¿sí? Porque la mujer está aceptando libremente, pero si no quiere libremente, no quiere casarse, ese matrimonio es inválido porque fue obligada, bajo las circunstancias, ¿sí? Y quienes han sido así llevadas a la fuerza y están casadas, pero bueno, actualmente viven felices, pues ya ni le busquen, están felices, están contentos, pero estamos hablando de que son requisitos, pues, la libertad plena de la persona para poder casarse. Entonces, si no hay libertad, ¿cómo? ¿Sí? Si ya hay una circunstancia que te está obligando a decir que sí, ya no hay libertad. Y para casarse, para dar el consentimiento, tiene que ser libre. ¿Sí? Bien. Canon 1090 dice, quien con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona causa la muerte del cónyuge de esta o de su propio cónyuge, atenta inválidamente el matrimonio. 2. También atentan inválidamente el matrimonio entre sí quienes con cooperación mutua física o moral causaron la muerte del cónyuge. ¿Qué quiere decir esto? Que si una pareja dice, bueno, pues dicen que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, entonces eh, lo mata, ¿sí? O la mata, dependiendo. Para casarse con otra persona, esa persona no se puede casar. Ahora, ¿cómo vamos a saber? Pues bueno, si se confiesa, el sacerdote le tendrá que decir, si se confiesa y dice, ¿sabe qué, padre? Yo maté a mi ex esposa o maté a mi ex esposo para casarme con esta mujer o con este hombre.
Entonces el padre tiene que poner ahí un stop, o sea, detente, estoy hablando Spanglish, detente, vamos a mandar una notificación al Vaticano, no voy a decir tu nombre, pero voy a preguntar qué se puede hacer, si te dispensa o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se casan así, es inválido el matrimonio, porque estamos hablando de un conyugicidio y eso no se permite. Y en el parágrafo 2 dice muy claro que aquel que colabore, ¿sí? Que colabore, estamos hablando eh, de que también es cómplice, pues, y entonces pues, tampoco, no se puede casar. Dice de una manera, dice física, moral, dice o cooperación mutua, ¿no? O sea, es decir, cómplices, pues. Entonces, no se pueden casar si matan a su marido o a su esposa para casarse con alguien más. O al marido de otra, o a la mujer de otro, no se pueden casar. ¿Sí? Carol 1091. En línea recta de consanguinidad es nulo el matrimonio entre todos los ascendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales. Dice, en línea recta de consanguinidad es nulo el matrimonio entre todos los ascendientes y descendientes, ¿sí? O sea, línea recta con la línea recta así de consanguinidad no se pueden casar, es decir, papá, hija, mamá, hijo, no se pueden. Abuelo, nieta, abuela, nieto, no se pueden, ¿sí? Entre ascendientes y descendientes no se pueden casar, es nulo el matrimonio. Dice tanto legítimos como naturales, ¿sí? En línea colateral es nulo hasta el cuarto grado inclusive. En línea colateral, estamos hablando como un círculo. En línea colateral. Entonces, si línea recta es así, línea colateral es así, ¿sí? Lo que está alrededor, pues, colateral. Línea recta es así. Entonces, en línea colateral estamos hablando de que entre hermanos tampoco, ¿sí? Porque sería uno, el segundo grado, dice aquí cuarto grado, ¿sí? Incluso dice es nulo hasta el cuarto grado inclusive, o sea, hasta el cuarto grado, hablando de hermano y hermana, uno, dos, ¿sí? Entonces tenemos que hablar para no darle tanto rollo, es primo hermano o prima hermano, o primo hermano, estos son cuarto grado inclusive. Entonces también dice que no se deberían de casar, ¿sí? 3. El impedimento de consanguinidad no se multiplica, más no, así como está marcado. 4. Nunca debe permitirse el matrimonio cuando subsiste alguna duda sobre si son parientes o no son parientes. Las partes son consanguíneas, dice sobre si las partes son consanguíneas en algún grado de línea recta o en segundo grado de línea colateral. ¿Por qué? ¿Por qué no se deben de casar? Por la cuestión biológica. Por eso, por la cuestión física biológica, que los hijos pueden salir enfermos o con enfermedades degenerativas por la cuestión del ADN, que es el mismo casi. Entonces, entre hermanos no se puede, entre tío padre, tía madre tampoco se podría, ¿sí? Entre primos hermanos tampoco se podría. Pero dice inclusive, es decir, estamos hablando de que el cuarto grado de primos hermanos, hay posiblemente una dispensa, pero no. La recomendación está aquí que no, porque dice, en línea colateral es nulo hasta el cuarto grado inclusive, así que no se pueden casar padres e hijos, madres e hijos, padres e hijas, madres e hijos, abuelos, nietas, abuelas, nietos. No se pueden casar entre hermanos, no se pueden casar con el hermano del papá o la hermana de la mamá, no se pueden casar. Ni tampoco los hermanos se pueden casar con los sobrinos, ¿sí? Los hermanos se pueden casar con sus sobrinos, o los tíos con los sobrinos, más bien. Tampoco se podrían casar entre primos hermanos. Primos segundos, ¿quiénes son? Que son los hijos de los primos hermanos de los papás. Estos son los primos segundos, ahí sí podría haber matrimonio. Que en algunas costumbres, entre hispanos especialmente, no está permitido esto. Por las costumbres, y se respeta la costumbre, ¿eh? Tenemos que respetar la costumbre, ¿por qué? Porque por costumbre. Entonces, entre familias se dice que no, bueno, pues no, pero no está prohibido por la iglesia. Espero que me entiendan.
Entonces, de papás e hijas no se pueden casar. Abuelos, nietas no se pueden casar. Mamás, hijos no se pueden casar. Abuelas, nietos no se pueden casar. Tíos, sobrinos, tíos, sobrinas, no. Tías, sobrinos, tampoco. Primos, hermanos, tampoco. ¿Sí? Los demás, ya. ¿Sí? Pero que con el que me quiero casar es primo, hermano de mi papá. Ahí se podría. ¿Sí? ¿Ves? Pero que es el hermano de mi papá con el que me quiero casar, no se puede. Definitivamente. ¿Ok? Canon, espero que me hayan entendido. Y si no, pregunten ahí. Se los vuelvo a repetir después la explicación si quieren. Pero ahí está. 1092. La afinidad en línea recta dirime el matrimonio en cualquier grado. La afinidad en línea recta dirime el matrimonio en cualquier grado. Es decir, o sea, lo hace nulo también. Dirimir es disolver, dirimir o nulificar. Entonces, la afinidad en línea recta dirime el matrimonio en cualquier grado. ¿Qué quiere decir esto? Padrastro, hijastra. Madrastra, hijastro. ¿Sí? Abuelastro con no sé cómo decirlo, nietrastro. No sé. No puede haber. ¿Sí? Entonces, en línea recta, nada, por eso las novelas ni se la crean. O sea, madrastra con hijastro no se pueden casar. Padrastro con hijastro tampoco se pueden casar. ¿Sí? Entonces tampoco. Eh, Hablamos también, por ejemplo, de los adoptivos. El adoptivo es hijo de la persona. O sea, aunque sea adoptivo, es hijo, es hija. Así que ahí ni siquiera se le está pensando más, ¿verdad? Pero no es consanguíneo, ¿no? Pero si es línea recta esa afinidad, entonces también está prohibido. Pero, sobre todo porque la figura son de hijos, pues. Entonces no se puede. El impedimento de pública honestidad surge el matrimonio inválido después de instaurar la vida en común o del concubinato notorio y público, y dirime el matrimonio en primer grado de línea recta entre el varón y las consanguíneas de la mujer y viceversa. Es decir, si dos personas estuvieron juntas, no se casaron, pero la mujer tenía una hija y el marido tenía un hijo, ¿no? Un ejemplo. El marido se enamora de la hija, de la hijastra. No. Aunque no se hayan casado, no se puede casar. Aunque la mujer no esté casada con este hombre, no se puede casar con el hijo de este hombre, con el hijastro. No se pueden casar. No, ahí lo dice. El impedimento de pública honestidad surge del matrimonio inválido después de instaurada la vida en común o del concubinato notorio y público, o público dice, y dirime el matrimonio, sí, lo nulifica el matrimonio en el primer grado de línea recta entre el varón y las consanguíneas de la mujer y viceversa. Es decir, no se pueden casar pues padrastros, hijastras, madrastras, hijastros. Esto es prohibido. 1094. No pueden contraer válidamente matrimonio entre sí quienes están unidos por parentesco legal proveniente de la adopción en línea recta o en segundo grado de línea colateral. Ya les había hecho, si son adoptados, hijos adoptados, no se pueden casar tampoco con ellos, ni siquiera que porque diga, es que mi hermano es adoptado, ni siquiera es mi hermano, legalmente no es mi hermano. Perdón, consanguíneamente no es mi hermano, legalmente sí, pero no consanguíneamente, o sea, no tenemos la misma sangre, no tenemos el mismo ADN, no se deben de casar, es nulo el matrimonio. Así. Entonces, ¿sí? Papás, hijos, mamás, hijas, perdón, papás, hijas, mamás, hijos, abuelos, nietas, abuelas, nietos, tíos, sobrinas, tías, sobrinos, hermanos, primos, hermanos, madrastra, hijastro, padrastro, hijastro, mamá o papá adoptivo con hija o hijo adoptivo, no se pueden casar. Ni siquiera entre hermanos, aunque sean adoptivos, aunque sean adoptados los dos. No se pueden ni se deben casar. Bien, vamos a ver un poquito más sobre el consentimiento matrimonial para que entendamos lo que estamos hablando de un consentimiento matrimonial, porque ya les he dicho que lo que hace el matrimonio es el consentimiento matrimonial.
El consentimiento matrimonial es cuando tú aceptas a la persona. Entonces, fíjense lo que dice así. Son incapaces de contraer matrimonio. Fíjate, son incapaces. Ya les había dicho a ustedes lo que es el consentimiento matrimonial, que es el acto libre, pleno, voluntario, pues, de la mujer, del hombre, donde acepta a la otra persona. Ese es el consentimiento. Pero ahora vamos a ver estos impedimentos en el consentimiento matrimonial. Canon 1095 dice, son incapaces de contraer matrimonio, es decir, no son capaces de casarse. Quienes carecen de suficiente uso de razón. Si no están al 100% de su cabeza, psicológicamente hablando, pues no se deben de casar, son incapaces. Así. Si están enfermos de la mente, no se pueden casar. Así nacieron enfermos de la mente, no se pueden casar tampoco. Tuvo un accidente y quedó enfermo de la mente, no se puede casar. ¿Sí? Y aquí hay controversia porque dicen ustedes, ¿qué pasa con los niños que salen con síndrome de Down, por ejemplo? No tienen suficiente uso de razón, dicen algunos, pero a veces son más inteligentes que los que supuestamente son al 100% tienen su mente bien. Desgraciadamente a veces parecerá ser así, pero no, porque no tienen suficiente uso de razón. ¿Sí? Lo siento mucho, pega, duele, pero es algo que es así, es natural. ¿Sí? Estamos protegiendo el matrimonio, estamos protegiendo a la persona, estamos protegiendo la institución matrimonial, que no se puede acomodar a tu antojo, que no se puede acomodar a lo que tú quieras. El matrimonio es así y lo quieres, cúmplelo con él así como está. ¿Sí? Y con los requisitos que están pidiendo, no es a como tú quieras. Por eso muchos no le quieren entrar al matrimonio, porque no quieren el compromiso como es. No se quieren comprometer. Esa es la verdad. ¿Sí? Les da miedo el compromiso para toda la vida. Entonces, quienes carecen de suficiente uso de razón no se pueden casar. 2. Quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar. Híjole, este está amplio, muy amplio, este canon. Este número, perdón, 1095.2. Quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio. O sea, en pocas palabras, no tienen sentido común de lo que es derechos y obligaciones dentro del matrimonio, que mutuamente se han de dar y aceptar. Y aquí vienen muchísimos ejemplos, ¿sí? Como el que, por ejemplo, tanto la hija no quiere salir de la casa de sus padres, ya se casó, pero no quiere salir de la casa de sus padres, y todo el día con sus papás hablando por teléfono, y se la quiere vivir allá con sus papás, o el muchacho, con su mamá siempre, o para todos lados, con su mamá o con sus papás, y no quiere dejar a su familia, ya están casados, ¿sí? Es más, hasta se van a vivir a la casa de los suegros. Imagínense, qué error. Si desde el Génesis dice ahí en claro, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino una sola carne. Es decir, ya se está hablando, fíjate, se está hablando ya de dejar la casa de los padres. Desde la Biblia lo está diciendo, desde el Génesis, y Jesús lo repite. Sí, lo repite Jesús, esa frase del Génesis. Entonces, hijos que no quieren salir de la casa de sus padres. Discreción de juicio, ¿por qué? Porque deben de casar, si ya se casaron, deben de tener una casa aparte, deben de vivir aparte, tienen que estar aparte. Discreción de juicio, no quiere trabajar para mantener la familia, ¿no? Quiere que la mantenga ella, que lo mantenga ella, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Y él no hacer nada, ¿no? O vivir simplemente lo que papá les dé. Imagínense, ¿no? Discreción de juicio, que la mujer no quiere estar con él en la cama, por ejemplo, tampoco. ¿Por qué? No quiere estar con él. No le gusta estar con él. Ella quiere vivir su vida aparte. Discreción de juicio. Pues que supuestamente se casaron para vivir juntos y pues cada quien está por su lado. O sea, cada quien hace su vida por su lado, ¿no? O él quiere seguir soltero o ella quiere seguir soltera con sus amigos, sus amigas, por todos lados. Discreción de juicio. Entonces, ¿para qué se casan si quieren seguir solteros? ¿Sí? Viviendo su vida solteros, con más novias, con más novios, sin convivir con su pareja. Entonces, discreción de juicio. Es un concepto amplio porque realmente es una especie de sentido común. ¿Sí? Falta de sentido común dentro del matrimonio sobre los derechos y obligaciones esenciales que se deben dar y aceptar en el matrimonio. Número 3. Quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica, que están mal de la cabeza. No porque ellos quieran, es una enfermedad que tienen. ¿Sí? Esquizofrenia, paranoia, tantas enfermedades mentales actualmente que hay, que se han descubierto,
por el DSM-4, el DSM ahora 5 ya. Entonces tenemos que saber cuáles son las enfermedades quizás psicológicas o psíquicas que hay, donde no permiten la convivencia, la interacción, la libre entrega de la persona a la otra persona para poder casarse, para poder dar este consentimiento libre y voluntario, ¿sí? Entonces, si está enfermo, por ejemplo, si alguien me dice, le pregunto, porque uno cuando hace la entrevista le pregunta a ellos, ¿tomas alguna pastilla para controlarte de algo? No. ¿No tienes ningún problema psicológico? No. ¿No? O si dicen, sí, sí lo tengo. ¿Qué pastilla estás tomando? ¿Qué problema tienes? No, pues tengo esquizofrenia. ¿Sabes que tú no te puedes casar? ¿Pero por qué no si yo quiero a esta mujer? ¿O yo quiero a este hombre? No se puede porque está prohibido, o sea, el número 3 ahí, te está diciendo que no se puede. No pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. ¿Por qué? No porque tú quieras, es porque estás enfermo. Cúrate. Ve, atiéndete primero. Pero hay quien dicen, yo lo voy a curar con mi amor, ¿no? Dale pues. Pero el sacerdote debe decir que no se deben de casar. ¿Sí? Tiene que impedir. Por eso es bueno que el sacerdote haga las entrevistas y no la secretaria o el secretario. No. O la monjita o la religiosa. No. El padre, el sacerdote es el que debe hacer las entrevistas. Porque son preguntas a veces muy difíciles, a veces dolorosas para las parejas, pero tienen que hacerse. ¿Sí? Tienen que hacerse. Entonces, estos 3 números del Canon 1095 habla sobre esta incapacidad para contraer matrimonio. El Canon 1096, parágrafo 1. Para que pueda haber consentimiento matrimonial es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Entonces, esta ignorancia dice no se presume después de la pubertad. Es decir, para casarse, para casarse, es necesario que los contrayentes no ignoren que están casando para un matrimonio para toda la vida, pero también para tener hijos. Así que si estás rechazando a los hijos, ¿para qué te casas? No te cases. No, pero quiero tener pareja, pero no quieres tener hijos. Perdón. Entonces no estás aceptando la vida. No estás aceptando el don de la vida y además, ¿dónde está el amor que se profesa? ¿Sí? Es que dicen hoy, no, es que queremos hasta primero tener nuestra casa, primero tener nuestro negocio. O sea, es más importante la cuestión material que lo que es el matrimonio, el núcleo familiar, ¿verdad? Eso hay que pensarlo un poquito más. Entonces, si te quieres casar, pero no quieres tener hijos, pues mejor no te cases. No te juntes con nadie. Hasta que seas rico o rica te casas, ¿no? Y ahora sí. Qué cruel, qué difícil esto. Sí, tal vez. Pero estamos hablando de un matrimonio católico. ¿Sí? Es un matrimonio para toda la vida, ordenado para tener hijos. Mediante una cierta cooperación sexual. Nada de fertilización in vitro, nada de inseminación artificial, nada de eso. Es mediante una cierta cooperación sexual. Tiene que ser por lo natural, tal cual. Dice entonces, esta ignorancia no se presume después de la pubertad, es decir, que después de la pubertad, después de la adolescencia, pues ya no se ignora que esto no lo sabían, ¿verdad? Aunque puede haber excepciones. El Canon 1097 dice, el error acerca de la persona hace inválido el matrimonio. El error acerca de una cualidad de la persona, aunque sea causa del contrato, no dirime el matrimonio a no ser que se pretenda esta cualidad directa y principalmente. Es decir, el error acerca de la persona hace inválido el matrimonio. Quien cree que es alguien que no es. Quien está mintiendo para casarse con alguien y está fingiendo ser una persona para enamorarla o para enamorarlo, pero no es. Hay un error, hay dolo ahí, ¿sí? Entonces, hay un error de la persona que está haciéndose pasar por una persona que no es. Dice, el error acerca de la persona hace inválido el matrimonio. Está dejando ver que uno es una persona que no es. Es que dice, yo soy doctor, yo soy doctor, yo soy doctor, yo soy doctor, y se hace pasar por doctor, cuando ni siquiera es doctor, ni siquiera estudió medicina. Un ejemplo, ¿sí? Entonces,
Alguien que se cree, bueno, alguien que puede mentir, por ejemplo, que es militar, que es no sé qué, con tal de enamorar a la muchacha o al muchacho, ¿sí? Eso es un error. Dice, dice, el error acerca de una cualidad de la persona, cualidad es diferente. Es que yo creía que tú sabías hacer esto, ¿no? Yo creía que tú sabías esto. Dice, aunque sea causa del contrato, no dirime el matrimonio, o sea, no lo hace inválido. A no ser que se pretenda que esta cualidad directa, y principalmente decir que diga, yo me caso contigo si nunca, es un ejemplo, yo me caso contigo con la condición de que nunca me vas a engañar. Y esto es una obligación, ¿eh? Pero hay quien lo pone como condición. Sí, pero pero ya está, ya está dicho que para casarse se ocupa la fidelidad. Es una cualidad que está pidiendo ya expresamente ser fiel. Te puedo perdonar todo menos que me seas infiel. Un ejemplo, ¿no? Ya está hablando exactamente de una cualidad en específico. Entonces, es una cualidad directa, ¿no? Son ejemplos que pongo, pero hay muchos más. Canon 1098. Quien contrae el matrimonio engañado por dolo, provocado para obtener su consentimiento acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de la vida conyugal, contrae inválidamente. Aquí hablamos de esta persona que está engañando. En el primer tiempo, en el primer canon, 1097, la muchacha creía que él era un doctor, por ejemplo. Y él sabía que la muchacha pensaba eso, pero él no dijo nada, se quedó callado. Y ya cuando ella se casan, se da cuenta que no era cierto. Error. En el segundo dice, en el canon 1098 dice, quien engañado por dolo, contrae matrimonio, provocado por obtener su consentimiento, decir, ya me di cuenta que esta muchacha me quiere porque soy doctor, pero no lo soy. Pero le voy a seguir diciendo que sí soy doctor para que se case conmigo. Ya hay dolo, estás engañando ahí. Entonces está prohibido eso. ¿Sí? Está casando con una persona que no es, pues. Van a decir, ay, ¿y por qué interesado y qué interesado? No importa. Está engañando. ¿Sí? Hay dolo, pues. En el canon 1099 dice, el error acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio, con tal de que no determina la voluntad, no vicia el consentimiento matrimonial, dice el error acerca de la unidad. Es decir, no sabía que tenía que tener nada más una mujer. Digo, ya esto, a ciertas alturas, ya eso se sabe que así debe ser para siempre en la fidelidad. O de la indisolubilidad, no sabía que se podía disolver. Okay, o que lo estoy haciendo con la cuestión de, con las ganas de que me caso, pero para que sea nulo el matrimonio, ¿no? O de la dignidad sacramental del matrimonio, si no le importa lo que es el matrimonio en sí. Con tal de que no determina la voluntad, dice, no vicia el consentimiento matrimonial. Todas esas partes no lo vician. Ahora, 1100. La certeza o la opinión acerca de la nulidad del matrimonio no excluye necesariamente el consentimiento matrimonial. La certeza o la opinión acerca de la nulidad del matrimonio no excluye necesariamente el consentimiento matrimonial. Es decir, yo sé que puede haber nulidad matrimonial, pero si tú haces el consentimiento matrimonial como es válido. Pero yo sabía que era nulo. Sí, pero tú lo estás haciendo y mientras no se compruebe lo contrario, tu matrimonio es válido. Entonces lo importante aquí es preservar el matrimonio, ¿sí? Así que no porque ustedes se están dando cuenta ahora de que hay cosas que las cuales puede haber nulidad matrimonial, entonces voy a engañar, ya estás hablando de dolo, de engaño, ¿sí? Pero mientras sigas con la pareja, pues el matrimonio sigue siendo válido, ¿no? Así. 1101. El dolo, acuérdate que el dolo es malo, ¿eh? Así que no está permitido el engaño. El engaño en mentiras, pues. No me refiero solamente a la infidelidad, me refiero a mentiras de hacer creer o de jugar con, ¿no? Canon 1101, parágrafo 1. El consentimiento interno de la voluntad se presume que está conforme con las palabras o signos empleados al celebrar el matrimonio. Pero si uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, o una propiedad esencial, contraen inválidamente. Fíjate, el consentimiento interno de la voluntad se presume que está conforme con las palabras y signos empleados al celebrar el matrimonio. Es decir,
que las palabras que está diciendo la persona se están automáticamente asumiendo que son libres de la persona y salen libremente de la persona y son conscientes de lo que está diciendo la persona. No estamos hablando de que una persona está hablando así, ahora sí que dicen por ahí de dientes para afuera. No, aquel que está dando un consentimiento, estamos hablando que toda su persona en sí está manifestando ese consentimiento, no solamente de dientes para afuera, ¿sí? Se asume entonces que el consentimiento interno está de acuerdo con las palabras que está diciendo. Pero el parágrafo 2 dice, pero si uno o ambos contrayentes excluyen con acto positivo de la voluntad el matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, o una propiedad esencial, contraen inválidamente. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que dice que sí, te voy a ser fiel, pero yo sigo con mi novia. Me voy a casar contigo, pero sigo con mi novia. Me voy a casar contigo, pero sigo con mi novio. Ya está hablando en contra de la nulidad del matrimonio, ¿sí? Está hablando de la infidelidad aquí, ya en contra de la infidelidad. Entonces, esta persona está diciendo una cosa enfrente de todo el mundo, pero escondidas, en secreto tiene a alguien más, ¿sí? Está en contra de. Entonces, o también la persona que se va a casar con esa persona solamente para obtener algún beneficio. Por ejemplo, en este país, para obtener los papeles, dicen aquí, ¿no? O para obtener una cierta herencia. Entonces, detalles de ese tipo, está mintiendo la persona para obtener un beneficio. Un ejemplo, está hablando en contra de la unidad, de la indisolubilidad del matrimonio, ¿sí? Me quiero casar con esta persona, quiero ser feliz con ella, pero por dentro no me voy a dejar nunca que me haga nada. La voy a golpear, la voy a maltratar, le voy a hacer como mi padre trató a mi madre, un ejemplo, ¿no? Detalles así, estás hablando de que tus palabras es una cosa, pero en el fondo no estás de acuerdo, ¿sí? Y se manifiesta en los hechos. Uh-huh. O también, quien dice que me caso contigo, pero no quiero tener hijos, ¿sí? Pero no lo dices al momento. Simplemente te casas y después empiezas a decir, no quiero tener hijos, no quiero, contigo no voy a tener nunca hijos. Pero yo sí quiero tener hijos contigo, pero yo no quiero tener hijos contigo, ¿sí? Entonces, eso habla de un matrimonio, pues, nulo, o que lo puede nulificar o puede dirimir este matrimonio, ¿sí? Entonces, 1101, parágrafo 2, pero si uno o ambos contrayentes excluyen con un acto positivo de la voluntad el matrimonio mismo, o un elemento esencial del matrimonio, o una propiedad esencial, dice, contraen inválidamente, porque lo están demostrando. 1102, párrafo 1, no puede contraerse válidamente matrimonio bajo condición de futuro. ¿Qué es esto? Dice, no se puede contraer matrimonio válidamente bajo condición de futuro. El matrimonio contraído bajo condición de pasado o de presente es válido o no, según que se verifique o no aquello que es objeto de la condición. Los que ponen condiciones, pues, ¿sí? Los que ponen condiciones. Si me regalas una casa, sí me caso contigo. Si no sé qué, me caso contigo. Si pones condiciones, aquellos que se van a casar no deben de poner ninguna condición. Así tan sencillo. Para casarse no se deben de poner ninguna condición. Hay quien lo hace, ¿eh? No se deben de poner. Y si en caso de que alguien está poniendo una condición, los dos tienen que estar de acuerdo y el padre tiene que afirmar ahí, tiene que decir, esto se pusieron a esta condición. ¿Sí? Así, dependiendo de la condición, la verdad. El padre tendrá que decir, ¿se pueden casar o no se pueden casar? Porque pueden ir en contra de lo que es las propiedades esenciales del matrimonio, los fines del matrimonio, ¿verdad? Canon 1103. Es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de una causa externa, incluso el no inferido con miras al matrimonio, para librarse del cual alguien se ve obligado a casarse. 1103. Nadie puede obligar a nadie para casarse y nada puede obligar a nadie a casarse, porque el consentimiento tiene que ser libre, voluntario,
¿sí? Entonces, si alguien está obligando, no se puede casar, no se debe casar. Es que ya estamos embarazados, o ya la embaracé y pues la tengo que responder como hombre, me tengo que casar con ella. Mm, mm. Me tengo que casar con ella, no, eso está prohibido, porque es el amor lo que los debe unir, no el que estén embarazados. Padre, entonces, ¿cómo que van a embarazar muchachas y así nada más hijos regados por todo el mundo? Bueno, pues se supone que tenemos el sexto mandamiento, entonces relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Para no tener estos hijos así nada más, bajo varias irresponsabilidades, ¿no? Tenemos que ser responsables de ello. Entonces, por eso estamos hablando aquí de que un embarazo no puede obligar, ¿sí? O que los papás se pusieron de acuerdo para que sus hijos se casaran y los hijos ni se quieren. Pero pues que son familias ricas, familias nobles, detalles que vemos en películas de repente, ¿no? Pero a veces son de la vida real también. Entonces, no se deben de casar. Nada ni nadie. Así tal cual. Nada ni nadie te puede obligar. Pero hay quien obliga, ciertamente. Entonces, estos que se casan obligados, bajo ciertas circunstancias, o porque están obligados con violencia, un arma, si no te casas te mato, si no te casas conmigo te voy a matar, pues bueno, se casan por miedo y dicen que sí, a todos dicen que sí, pero en el fondo están diciendo que no, el consentimiento es libre, es voluntario, pues. El acto de la voluntad libre y voluntario. Canon 1103 es el que no, con violencia. Canon 1104. Para contraer válidamente matrimonio es necesario que ambos contrayentes se hallen presentes en un mismo lugar, o en persona, o por medio de un procurador. Es decir, para casarse los dos tienen que estar presentes. O a menos que uno no pueda, entonces tienen que poner un procurador. El procurador tiene que estar notarizado, autorizado también por el padre y por el obispo, de alguna manera para que sepan, aunque realmente basta con el párroco, para que se asegure que esa persona está representando a la persona que se va a casar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa a veces por las cuestiones de viajes de distintos, están en diferentes países, ahora con ese noviazgo por internet, ¿verdad? Un ejemplo, locuras de repente, pero bueno, se respeta a cada quien. O también, por ejemplo, está en la prisión y se quiere casar, o ya se iban a casar pero metieron en la prisión, un ejemplo, ¿no? Son ejemplos que estoy dando. Para eso se ocupan el procurador, es decir, una persona que represente al novio o a la novia para casarse. 2. Expresen los esposos con palabras el consentimiento matrimonial, o si no pueden hablar, con signos equivalentes. Por lo tanto, sí es necesario que haya alguien que interprete los signos, que alguien que no puede hablar, que alguien no se puede expresar, no se le entiende lo que está diciendo, pero actualmente pues hay señales, ¿verdad? Para los muditos o para los que no pueden hablar, los que le falta el habla. Entonces, bueno, buscar la manera de cómo entender sus señales, ¿no? Y dice, pero los que sí pueden hablar tienen que expresarlo con palabras, ¿sí? Expresen los esposos con palabras el consentimiento matrimonial. Yo te acepto a ti, o sí la acepto como mi esposa, o sí la acepto como mi esposo, ¿sí? Así, que se expresen las palabras. Entonces, el consentimiento se expresa, no nada más se escribe, se expresa. Canon 1105, parágrafo 1. Para contraer válidamente matrimonio por procurador, se requiere que sea dado mandato especial para contraer con una persona determinada, que el procurador haya sido designado por el mandante y desempeñe personalmente esa función. Para la validez del mandato se requiere que esté firmado por el mandante y además por el párroco o el ordinario del lugar donde se ha dado el mandato, o por un sacerdote delegado o por uno de ellos, o al menos por 2 testigos, o debe hacerse mediante documento auténtico a tenor de derecho civil. Si el mandato no puede escribir, se ha de hacer constar esta circunstancia en el mandato y se añadirá otro testigo que debe firmar también el escrito. En caso contrario, el mandato es nulo. Si el mandante, antes de que el procurador haya contraído en su nombre, revoca el mandato o cae en amencia, el matrimonio es inválido, aunque el procurador o el contrayente lo ignoren. Ahí está. En pocas palabras, para que haya un procurador se ocupa que el que quiere que lo represente, firme y lo haga frente a 2 testigos y que un sacerdote o el obispo o el párroco o un sacerdote delegado revise y que esté viendo que el muchacho o la muchacha que no puede que no puede estar en el matrimonio lo está escribiendo, o que se notarice, vaya ante un notario público
para que se notarice ese escrito. Si no puede escribir, tiene que decir ahí que no sabe escribir, pero que de todos modos hay otro testigo que lo está atestiguando que no sabe escribir. Dice, pero si el mandante antes de que ocurra el matrimonio se arrepiente y no hay oportunidad de avisarles o caen problemas de amencia, de problemas de mente, dice, aunque el procurador no sepa, el matrimonio es nulo. ¿Sí? Ahí está. Canon 1006. El matrimonio puede contraerse mediante intérprete, pero el párroco no debe asistir si no le consta la fidelidad del matrimonio, del intérprete, perdón. Es decir, que donde hay diferentes lenguas, ¿no? Donde no sabemos qué está diciendo el otro. Entonces hay que poner un intérprete y que el intérprete conste al sacerdote que el intérprete es fiel a lo que está diciendo, porque también hay intérpretes que no dicen la verdad, solamente se la inventan. Entonces, o sea, las traducciones no son fieles, pues. Entonces hay que buscar a alguien que sepa realmente interpretar bien. Entonces, para esto se ocupa que el párroco, el que está asistiendo al matrimonio, pues sepa que el que va a interpretar la lengua o las señales o los signos sea realmente una persona que sepa, ¿sí? Y que sea fiel a lo que están diciendo. Porque si no hay fidelidad del intérprete, entonces, o de la interpretación, pues no, este es un matrimonio que están jugando con él, ¿verdad? 1107. Aunque el matrimonio se hubiera contraído inválidamente por razón de un impedimento o defecto de forma, se presume que el consentimiento prestado persevera mientras no conste su revocación. Con todo esto que les dije, si esto no lo supieran y ustedes hacen el consentimiento del matrimonio, todo esto que ustedes antes pasó, que ya les dije antes, no importa, el matrimonio sigue. El matrimonio es válido, el consentimiento es válido, hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, así es. El matrimonio es válido hasta que no se demuestre lo contrario. Y para que se demuestre lo contrario, se ocupa investigación. ¿Y para qué vas a querer investigación de un matrimonio en el que tú estás feliz? Estás feliz, ¿no? Con eso basta. Eso es lo importante del matrimonio, que sean felices. ¿Sí? Así. Entonces, que no le constan algunos documentos, bueno, documentos quizás, detallitos pequeños que el padre puede solucionar. Entonces, o subsanar, que se llaman así. O sanar más que nada es la palabra correcta, sanación de raíz. Entonces, detallitos pequeños que uno puede hacer, que puede uno librar. Pero entonces, todo lo que les dije el consentimiento anterior, o sea, sobre el consentimiento, los defectos o los impedimentos, eso, si no se sabía y ustedes hicieron el consentimiento así tal cual y ustedes siguen felices, siguen amándose, siguen de lo mejor de la vida, bendito sea Dios. Quiere decir que Dios los ama demasiado y que les está ayudando y que ustedes han sabido luchar por lo que quieren, por ese proyecto que empezaron juntos, ¿no? Y ya, no le busquen, ¿para qué? Pero si ya se separaron, si ya están separados, entonces es donde ahora sí entramos nosotros a investigar qué pasó, en qué problema del consentimiento o en qué impedimento anterior de los que hablamos ya hizo nulo tu matrimonio, ¿sí? Fíjense, aquí impedimentos dirimentes y impedimentos que, pues eso, que nulifican, que dirimen, que disuelven el matrimonio de alguna manera. Y también hablamos de los impedimentos que hacen nulo el matrimonio en cuanto al consentimiento matrimonial, por defectos de consentimiento. Entonces, esto es lo que llevamos hasta ahorita. ¿Cómo se celebra el matrimonio? El matrimonio, en el canon 1108, dice, solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco, o un sacerdote o un diácono delegado por uno de ellos, para que asistan, ante dos testigos, de acuerdo con las reglas establecidas en los cánones que siguen, y quedando salvo las excepciones de los que tratan los cánones 144, 1112, parágrafo 1, 1116, 1127, parágrafos 1 y 2. Se entiende que asiste al matrimonio solo aquel que, estando presente, pide la manifestación del consentimiento de los contrayentes y la recibe en nombre de la iglesia. Así que, para celebrar el matrimonio, dice que debe ser frente al ordinario lugar o el párroco, o sea, el obispo o el párroco, ¿sí? O sacerdote o diácono delegado. Es decir, el párroco no ocupa delegación porque es el párroco, ya se la dio el obispo porque es el párroco. Pero el sacerdote, otro sacerdote o un diácono sí ocupan delegación, ¿sí? Delegado por uno de ellos para que asistan.
y se ocupan dos testigos, de acuerdo a las reglas establecidas con los cánones que siguen. Vamos a verlo. Hay excepciones, ciertamente. Pero el que asiste tiene que pedir la manifestación del consentimiento de los contrayentes. Y lo tiene que recibir en nombre de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque alguien sea sacerdote, se puede parar simplemente frente a un altar y decir yo los caso. No, el que los debe casar es el obispo o el párroco. Ellos. Nada más. El vicario parroquial, ¿qué pasa? El vicario parroquial, claro, está delegado por el obispo o el párroco para asistir a los matrimonios. Entonces también, ahí está bien. El diácono lo tienen que delegar. Otro sacerdote que no pertenece a la parroquia. ¿Puede casarlos? No, a menos que no tenga una delegación por escrito, o al menos dicha oralmente, que conste por el párroco. Si no, no se puede. ¿Sí? Pero es padre. Sí, pero va a ser nulo el matrimonio porque se está metiendo en territorio que no le pertenece. Así. Entonces, tiene que respetar el territorio. Y cuando se presente, va a pedir simplemente el consentimiento de la pareja, ¿sí? En nombre de la iglesia, no en nombre de él, en nombre de la iglesia. Por eso se habla que es un ministro de la iglesia. ¿Sí? Así, tal cual, que va a oficiar. Es ministro de la iglesia. Entonces, el representante oficial de la iglesia. Bien, pues nos vamos a quedar aquí en el canon 1108, donde pasamos ya a la forma de celebrar el matrimonio. Ya después le voy a decir más o menos cómo es, pero y es la parte, de alguna manera, que ustedes más conocen. Ya hablamos de lo anterior, todo lo previo. Ahora vamos a pasar con la celebración del matrimonio. Bueno, vamos a las preguntas. Espero haya preguntas, y si no, pues vamos a tener que terminar pronto con esta charla. Bien, entonces me voy a las preguntas, que no hay ninguna, ya vi. Más saludos. Saludos a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, no hay preguntas. Entonces, wow, o está bien dicho, dicen por ahí, o no, o no, o no se entendió nada, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí dice, me sorprende saber, aquí está un día. Me sorprende saber que los trastornos mentales impiden el matrimonio religioso y si están bajo tratamiento, deben estar saludables, Cristina Lucero. Deben estar saludables. Lo tienen que comprobar. ¿Por qué? Porque recuerden que no estamos buscando solo la felicidad de estas personas en sí, porque el matrimonio no se acomoda a mi antojo. El matrimonio es un modelo que está marcado por la iglesia y que se tiene que cuidar, se tiene que preservar mediante tantos ataques. Entonces, imagínate que cada quien quiera hacer lo que quiera dentro del matrimonio. ¿Cuánta gente no sufriría? Entonces, los trastornos mentales sí impiden el matrimonio, sí lo hacen nulo, sí lo hacen. Y de verdad, quien se casa con una persona que esté con problemas mentales va a sufrir demasiado, muchísimo. Si están bajo tratamiento, que se curen. Ya curados, no hay problema. ¿Sí? Curados, no hay ningún problema. Entonces, ya si están sanos mentalmente, se pueden casar, nada se lo impide. ¿Sí? Eso es lo único, porque está preservando lo que es la institución matrimonial, el sacramento del matrimonio en sí. ¿Sí? Entonces, bueno, no veo más preguntas. Y pues lo hago con mucho gusto. Ustedes saben que hago con mucho gusto estos temas. ¿Cuál es la finalidad? Que ustedes aprendan, que ustedes compartan estos videos, lo pueden compartir con sus compañeros, amigas, amigos, de tal manera que aprendan. Lo importante es aprender. Estos temas los encuentran aquí en esta página de Juan Diego, pero también en la página de San Juan Diego Mission, en el que es unida a este Juan Diego, o también en YouTube, en el canal de la Misión San Juan Diego en YouTube, también lo pueden estar para que lo puedan compartir. Bueno, como no hay mucho, no hay preguntas, solamente una. Repito, si alguien llega a tener por ahí una duda, si alguien llega a tener por ahí así como cuestiones que les da pena preguntar,
mándenmelas por escrito antes y yo les voy a contestar aquí sin decir el nombre, para que a ustedes les quede claro la pregunta que me han hecho. ¿Les parece? Bien, soy el padre Javier Castrejón, tengo una especialidad en Derecho Canónico, que trata sobre las cuestiones legales, jurídicas de la iglesia, dentro de la iglesia. Mi trabajo es dentro de la iglesia, no fuera. No estoy trabajando en el poder civil, sino en el poder eclesiástico. Y entonces estoy trabajando aquí en esta diócesis de Raleigh. Me da mucho gusto participar con ustedes y estar en estos temas. Nos vemos para la próxima clase, que va a ser el jueves, o el día que tú lo puedas ver por aquí, por este medio. Que Dios les bendiga. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga.